Está muy atenta. Bueno, sigo. Creo que ya estamos. Somos 20. Veamos 20 más o menos. Em, bueno, entonces fíjense que hasta ahora habíamos. Bueno, ahí tenemos la birreacción en un principio. Y lo que nos conviene siempre trabajar ahora, como queremos buscar también el peso equivalente, o sea, tiene sentido también. Lo que queremos hacer es ver cuántos equivalentes reaccionaron en esa reacción producto, valga la redundancia. ¿Y cómo me fijo eso? Bueno, fíjense que nosotros tenemos que el dato de los moles, de cuánto usamos los moles, de cuántos moles son, de dicromato de potasio. Creo que en el teclado se escribió mal potasio, pero es potasio, porque aparece una R ahí, pero no es que es criptón, potasio. Por las dudas les aclaro. Eh, bueno, entonces, ¿cómo miramos cuántos equivalentes usamos en esa reacción? Fíjense que tenemos ya la birreacción del dicromato. ¿Qué nos dice el dicromato en esa birreacción? Que tenemos 6 electrones que se ponen en juego por cada mol de dicromato de potasio. Por lo tanto, por cada mol de dicromato hay, acuérdense que siempre tenemos que poner la sustancia completa, 6 equivalentes. Siempre la cantidad de electrones que pone en juego en la birreacción es la cantidad de equivalentes que tiene por mol. Sí, o sea, como dice Laro, para calcular el peso equivalente del dicromato, lo que tenemos que hacer es agarrar el peso molecular y dividirlo por 6. Yo en este caso no lo dije, pero porque en realidad lo que queremos saber es cuántos equivalentes hay. Entonces, no me hace falta calcularlo, digamos. O sea, es como un paso de más en este caso. O sea, no está mal, pero no nos ayuda. Entonces, los moles que tenemos ahí, que son 0,0240, ¿cuántos equivalentes son? ¿Qué es eso por 6? Que sería 0,144. Entonces, como bien dijo hoy Nico, en este caso, por cómo nos expresan cómo es el ejercicio, fíjense que nos están diciendo que la cantidad que teníamos de la sustancia X eh, se reaccionó completamente con esta cantidad de dicromatopotasio, ¿sí? Como lo estamos haciendo. eh, Ay, pero yo lo puse fijado. Capaz tenés puesta. ¿Cómo tenés puesta la pantalla? Mm, ¿Dónde disponible? Claro. Yo no sé si me fijo para mí o no te fijo para todos. Es complicado igual verme todo el tiempo, o sea, estoy un poco ocupado en el día. Nada, y fíjate que me tenés que acabar la cliqueaste a vos sin querer a alguno de los pibes. Bueno, ahí creo que se lo puse para todos. Eh, que de hecho, se me fue. Bueno, Lo de que eso, reaccionaban uno a uno. claro, o sea, digo, no solo que reaccionan, o sea, está bien, o sea, los equivalentes siempre reaccionan uno a uno, eso es verdad, pero a la vez, o sea, las cantidades que ponemos son las justas, a eso es lo que voy, eso es lo que nos dice el problema. Eso es importante como identificarlo, por eso de que mencionaba Nico. Entonces ya sabemos, podemos decir eso, como, y además es uno a uno, que esa cantidad de equivalentes del dicromato de potasio son también la cantidad de equivalentes que habíamos puesto inicialmente de la sustancia X. ¿Y qué sabemos nosotros de la sustancia X? Que además lo que pusimos son 11,4 gramos. O sea que 0,144 equivalentes de la sustancia X pesan 11,44 gramos. Sí, en equivalentes siempre es 1 a 1. Con cualquier compuesto, sí. Entonces, si yo sé que 0,144 equivalentes de la sustancia X pesan 11,4 gramos, un equivalente, ¿cuántos gramos pesa? Que fíjense que si bien lo estoy haciendo en la regla de 3, y, estoy haciendo en cuentas en definitiva el peso equivalente. Me estoy fijando cuánto pesa un equivalente de esa sustancia. Esa cuenta nos da 79,2, redondeado.
Y hasta ahí sería como esta primera parte del problema de fijarnos cuál es el peso equivalente. Que en realidad, o sea, no nos lo pide, pero es lo que indirectamente pide, digamos, ¿no? O sea, es como, no le está diciendo, bueno, haceme esto, pero lo tienen que hacer, digamos. ¿Y por qué lo tienen que hacer? Bueno, porque fíjense que después nos dice, indique y justifique cuál es esa sustancia X, y nos da un par de opciones. Nos da el agua oxigenada, que pasa a oxígeno, el nitrato de hierro, que pasa a hierro más 3, el sulfito de potasio, que pasa a sulfato, y el sulfato de hierro, que pasa a hierro más 3. Entonces, por un lado, fijémonos unas cosas, acá para chequear y descartar rápido. El dicromato de potasio, fíjense que el dicromato está en su, o sea, el cromo en ese ion está en su estado de oxidación más alto, así que no le queda otra que reducirse, digamos. O sea, el dicromato no podría oxidarse. Entonces, si yo acá en mis opciones tengo una especie que se está reduciendo, que se reduce, no podría pasar esa reducción, digamos, no puedo tener dos especies que se estén reduciendo a la vez. Lo que necesito es tener una que se reduce y una que se oxide. Entonces, eso lo tengo que chequear, digamos, por un lado. En este caso, fíjense que tenemos, ahora las hacemos igual, pero los digo así en voz alta, el oxígeno del agua oxigenada se va a oxidar, eso está bien. El hierro más 2 va a pasar a hierro más 3, se va a oxidar, eso está bien. El sulfito está con más 4 o más 6, se va a oxidar. Y el último también se va a oxidar. O sea, ese chequeo rápido, así 50, lo tienen, o sea, ustedes lo chequean como ustedes quieren, pero digo, si les aparece una especie que solamente se puede reducir, descartada, porque el dicromato no se puede oxidar, ¿sí? Capaz marea un poco eso, pero a veces pasa, medio tramposo. Entonces, por otro lado, ahora, con todas esas especies, ¿cómo hago para decir cuál es? Bueno, yo ya sé cuánto pesa, o sea, cuánto es el peso equivalente de la sustancia X. Entonces, vamos a plantear cada una de las semirreacciones de oxidación de estas sustancias y con eso vamos a mirar cuál es el peso equivalente de cada sustancia. Y fíjense que los pesos equivalentes siempre los tenemos que calcular. O sea, por ahí ustedes dicen, bueno, siempre es así, no. O sea, de hecho el peso equivalente puede depender del medio. O sea, el agua oxigenada, el medio ácido hace una cosa y el medio básico hace otra cosa. Así que siempre tírense a hacer la otra mi reacción cuando les pide esto. Entonces tenemos agua oxigenada que pasa a oxígeno. Fíjense que tenemos que en el peróxido, o sea, esto es el peróxido de hidrógeno, cada uno de esos oxígenos está actuando con un estado de oxidación de -1. Entonces, cada uno de esos oxígenos va a pasar a estar en un estado de oxidación 0, que es el estado que hay, que tiene cada uno de esos oxígenos en el estado molecular del oxígeno, ¿no? Entonces, de -1 a 0 se libera un electrón, pero es por cada uno de esos oxígenos. O sea que vamos a liberar 2 electrones en esa reacción. Entonces, para terminar de balancear, nos hace falta agregar, en este caso, protones nada más, ¿no? Fíjense que estamos en medio ácido, no hace falta agregar más que 2 protones de aquel lado. Y fíjense que ahí ya nos queda balanceada la carga, entonces tenemos nuestra hemireacción. Entonces, fíjense, ¿qué tengo que ver yo con el peso equivalente? Bueno, como decía hoy Lalo, es el peso molecular dividido la cantidad de electrones que pone en juego en su hemireacción. O sea que en este caso va a ser el peso molecular de la oxigenada dividido 2, que eso es 17. Lo que el agua oxigenada pesa 34 y dividido 2 me da 17. Entonces, fíjense, el peso equivalente de esta sustancia nos da 17 y el que habíamos calculado nos da 79. Bueno, no coincide, descartado. Sigamos. Entonces, tenemos el nitrato de hierro, que fíjense que es una sal, así que la podemos separar, y lo que se va a estar oxidando en este caso va a ser el hierro más 2. Vamos a tener que pasar de hierro más 2 a hierro más 3. Esta de mi reacción es más sencilla, solamente fíjense que para pasar de más 2 a más 3 hay que liberar un solo electrón, así que tenemos que el peso equivalente de esta sal sería el peso molecular de la sal dividido 1, o sea, el peso molecular de la sal. Que eso sería un montón. A ver, el hierro pesa
55,8 creo, más 14 por 2, más 16 por 6. 179,8, más o menos creo. Ah, 179,85. Bueno, fíjense de nuevo que nos recontrarrepasamos, así que no. Y ojo ahí, fíjense que yo usé el peso molecular de toda la sal, no del hierro solo, ¿sí? Eso tengan cuidado con eso. Entonces, descartado el nitrato de hierro. Vamos con el sulfito, con la mi reacción del sulfito. Tenemos SO3 con 2 cargas negativas que pasa a un sulfato. Claro, tal cual, Delphi. Entonces, fíjense que tenemos que el azufre en el sulfito está actuando con un estado de oxidación de +4 y en el sulfato están +6. Así que fíjense que para pasar de +4 a +6 tengo que soltar 2 electrones. Soltar, re bruto, bueno, ceder. 2 electrones, ¿no? Entonces, para terminar de balancear eso, fíjense que nos falta un oxígeno del lado izquierdo. Fíjense que tenemos 3 de un lado y 4 del otro, así que vamos a agregar un agua para balancear el oxígeno del lado izquierdo. Y para terminar de balancear los protones, vamos a agregar 2 protones del lado derecho. Y ahí fíjense que ya nos quedan balanceadas las cargas. Estoy yendo medio rápido con esto, pero cualquier cosa me paro. Entonces, ¿cómo va a ser el peso equivalente de esta sustancia? Bueno, va a ser el peso molecular dividido 2. Y el peso molecular de este, no me acuerdo del azufre, así que Lalo, si vos estás haciendo las cuentas, 158 el peso molecular. Sí, ¿no? Oye, 158 dividido 2. Y fíjense que eso nos da 79. Bueno, si le agregamos las comas que dice Lalo, que sería como 26, seguramente dividido 2 sea como 1 más o menos. 28,26 dividido 2. 79,13. Sí, es lo mismo. Entonces fíjense que ese nos coincide. Y en realidad, o sea, el sulfato de hierro es bastante parecido a lo que nos pasa con el nitrato, no nos va a dar tampoco, yo ya los adelanto, pero ustedes lo tienen que plantear igual en el caso de que lo tengan que entregar así tipo hoja. Si les piden la respuesta y punto, pero si les piden la hoja, planteen las 4, ¿no? ¿Este era el sulfato de qué? Sulfito de potasio. Sulfito de potasio. Entonces ahí tenemos nuestra respuesta. ¿Se entendió? Más o menos. ¿Sí? Potasio. Fíjense que generalmente, como yo les decía hoy, a veces nos piden calcular el peso equivalente, que ahora vamos a hacer uno, o sea, no parecido, pero con algo, un poquito más de cosas de soluciones, también de redox, pero que, o sea, básicamente siempre ir a buscar hasta, o sea, ahora le buscamos cuál era la identidad, pero hasta la primera parte donde calculamos ese 79,2, eso es lo que tendríamos que hacer para fijarnos el peso equivalente. Que bueno, o sea, cómo llegamos al dato por ahí, o sea, lo que varía un poco es cuáles son los datos iniciales que nos dan, que ahora vamos a hacer el 4 de lo que pasa el grupo, así que nada, vamos a trabajar un poquito más, pero es eso. Ahora, esto que me preguntaban hoy del agente oxidante, agente reductor, o poder oxidante y poder reductor, tiene que ver, o sea, el concepto de cuál oxida cuál o cuál reduce cuál, o sea, eso de, no siempre nos lo dicen, ¿no? O sea, cuál se oxida y cuál se reduce, o a lo sumo pasa esto, que yo les decía hoy, por ejemplo, que el dicromato de potasio, el dicromato, sí, en sí, el ion dicromato, no le queda otra que reducirse, porque no se puede oxidar más que eso, está en esta oxidación más grande del cromo, entonces no le queda otra que reducirse. Y en ese caso, cuando el dicromato se reduce, tiene poder oxidante, o sea, tengo que pensar para decirlo como al revés, ¿no? O sea, si la especie se puede reducir, entonces va a oxidar a la otra especie. Entonces ahí tiene como poder oxidante. Y al revés, ¿no? Si tengo una sustancia, por ejemplo, el hierro +2, que se puede oxidar, se está oxidando a sí misma y a la vez tiene poder reductor. O sea, y es el agente reductor. Como que lo decimos como al revés. No hay mucha más vuelta que eso, digamos. Si le dicen que está actuando como agente reductor, es que se oxida a sí mismo y reduce a la otra especie.
Y al revés, si estamos hablando de un agente oxidante. Entonces, vamos con el 4. Ahora que voy a cortar el costo acá.